Lex Celebrandi. Tomó luego pan, y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar la copa, diciendo, Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Lucas 22, 19 al 20. Catecismo número 6, Reverendo Padre Ángel Andrés Palacios, Iglesia Ortodoxa en América. ¿Cómo reciben el cuerpo y la sangre de Cristo los reformados? Su pastor es el centro de su congregación. Hay mucha emoción, pero les falta algo. Otros afirman que las palabras de Cristo no son lo que dijo, porque solo se refería a algo espiritual, una semejanza y no una realidad. Por eso ellos recuerdan a Cristo con galletas y jugo de uva, obvio sin sacerdotes que no reconocen. Otros quieren acomodar las palabras de Cristo a su modo de pensar, y ya no dan al pueblo la sangre, sino solo el cuerpo, y afirman que ahí dentro está la sangre, contraviniendo a Cristo y su mandamiento, la tradición apostólica y los concilios. Ser fieles. Nosotros tratamos, como ha mandado el Señor Dios, de ser fieles y no cambiar nada, como lo enseñaron los apóstoles, los padres de la Iglesia, y han reafirmado todos los concilios ecuménicos, con la fidelidad de una esposa con su único esposo, y no los cambios de una adúltera. La Iglesia, asamblea, es formada por Cristo y no por lo que la quieren hacer. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. La iglesia empieza en 12 apóstoles, específicamente, y la van a continuar todos aquellos que entran al mismo camino y nadie más que venga de fuera. La Eucaristía celebrada en la Divina Liturgia es la fuente de la gracia, porque es lo que constituye el cuerpo de Cristo, es origen y término hasta que vuelva. Dijo Jesús, yo soy el pan de la vida. Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Juan 6, versículos 35 al 55. Tomó luego pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo, Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar la copa, diciendo, Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por ustedes. Lucas 22, 19, 20. Era el día de la preparación de la Pascua hacia la hora sexta. Dice Pilato a los judíos, allí tienen a su rey. Al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan 19, 14, 33 y 34. El sacerdocio de Cristo en sus apóstoles y su iglesia. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Jesús. Los otros fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían permanecer, mas éste, por cuanto que permanece eternamente, tiene el sacerdocio intransferible, por lo cual puede también salvar a los que por él se allegan a Dios. Porque tal sumo sacerdote nos convenía tener, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez ofreciéndose a sí mismo, teniendo atrevimiento para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, el Cristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, es a saber, por su carne, y teniendo aquel gran sacerdote sobre la casa de Dios,
Lleguémonos con corazón verdadero y con fe llena, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Dice la carta a los Hebreos capítulo 7, 21-27. Jesús establece el orden sacerdotal, una sucesión apostólica, no muchas, una sola iglesia, un solo cuerpo. Los presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración les impusieron las manos. Hechos 6, 6. Mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu. Hechos 8, 18. Ananías entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9, 17. No descuides la gracia que hay en ti, que se te comunicó por intervención proféticamente mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Primera de Timoteo 4, 14. Por esto te recomiendo que reavives la gracia de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Segunda de Timoteo 1, 6. El primer canon de los apóstoles dice: un obispo debe ser ordenado por 2 o 3 obispos. La imposición de manos, sin la cual no hay simplemente ningún sacerdocio. La asamblea, eclesía de Cristo, se reúne para celebrar la divina liturgia desde el principio. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Dice Hechos de los Apóstoles 2:42. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Herodes hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Hechos 12:2. Santiago fue el primer obispo de Jerusalén y se conserva su divina liturgia, también llamada Eucaristía o fracción del pan hasta la fecha. Cristo mandó hacer esto a sus apóstoles, y Él mismo está presente allí donde 2 o más. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que se da por ustedes. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Primera de Corintios 11, 23, 27. Y los cánones 8 y 9 de los apóstoles prohíben dejar de comulgar el cuerpo y la sangre a cualquier cristiano que está en la iglesia. Por lo tanto, aquellos que nunca lo han recibido no están en la iglesia, es decir, que nunca han recibido la sangre. La divina liturgia. La iglesia es el templo de Dios, lugar santo, casa de oración, asamblea del pueblo, el cuerpo de Cristo. Es llamada la novia de Cristo, limpiada por el agua de su bautismo, rociada con su sangre, vestida con vestidos de novia y sellada con la unción del Espíritu Santo, según las palabras del profeta. Tu nombre es aceite derramado, Cantar de los Cantares 1:3, y corremos siguiendo la fragancia de tu mirra, Cantar de los Cantares 1:4, que eres como el aceite precioso que baja hasta la barba de Aarón. El Salmo 132:2, segundo, de acuerdo a la Septuaginta. La iglesia es el cielo en la tierra, en donde Dios supercelestial habita y camina. Ella representa la crucifixión, el entierro y la resurrección de Cristo. Ella es glorificada más que el tabernáculo del testimonio de Moisés, en donde está el trono de la misericordia y el santo de los santos. Ella fue prefigurada en los patriarcas, anunciada por los profetas, fundada en los apóstoles, adornada por los obispos y llevada a plenitud por los mártires, nos dice San Germanos. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Evangelio de San Mateo 28, 18, 20. Mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu. Ahí está la referencia al bautismo y la crismación, o confirmación, como le llaman nuestros hermanos romanos.
El canon 50 de los apóstoles dice, si algún obispo o presbítero no hace 3 inmersiones, literalmente 3 bautismos, al hacer un bautismo, literalmente una iniciación, sino que hace solo una inmersión, literalmente un solo bautismo, dado a la muerte del Señor, que sea depuesto. Porque el Señor no dijo bauticen a mi muerte, sino vayan y hagan discípulos de toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Y esto solo lo pueden hacer aquellos que han recibido la imposición de las manos de un obispo legítimo, que a su vez la recibió de los apóstoles directamente. La comunión del cuerpo y sangre de Cristo. Dijo Jesús, yo soy el pan de la vida. Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Juan 6:35 y 55. Luego tomó pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se es entregado por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por ustedes. Lucas 22:19-20. Verdaderamente comemos el cuerpo y la sangre del mismo Cristo y único Cristo. No se renueva, no se vuelve a hacer, no es algo que parezca, es como dijo Dios. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. La confesión. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó, diciendo, cállate y sal de él. Marcos 1:23-25. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Juan 20:22-23. Nos vino al encuentro una muchacha esclava poseída de un espíritu adivino. Nos seguía Pablo gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que anuncian un camino de salvación. Esto durante muchos días. Cansado Pablo se volvió y dijo al espíritu, en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en el mismo instante salió. Hechos 16:16. Cuando el sacerdote o el obispo, o mejor dicho, Cristo a través del sacerdote o el obispo absuelve a un penitente, los demonios se tienen que alejar. Eso es precisamente el resultado de la confesión sacramental, que se logra única y exclusivamente a través de un obispo, de un sacerdote debidamente consagrado en la Iglesia Ortodoxa. El matrimonio. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Génesis 2:24. Yo no tomo a esta mujer con deseo impuro, mas con recta intención. Ten piedad de mí y de ella, y podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Libro de Tobías 8:7. De manera que ya no son dos, sino una sola carne, pues bien lo que Dios unió no lo separe el hombre. Mateo 19:6. En cuanto a los casados les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Primera de Corintios 7:10. El matrimonio es para siempre. Mas, sin embargo, no se convierte en causa de condenación eterna, porque Dios sabe de qué estamos hechos. Así que tampoco es cierto que aquel que ha fracasado su matrimonio está condenado para siempre. Pero eso solo sucede en la Iglesia ortodoxa, que es recta y sigue la tradición apostólica. Unción de los enfermos. Curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Gratis lo recibieron, denlo gratis. Mateo 10:8. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le ungen con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo. Y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. El apóstol Santiago, su carta, capítulo 5, 14, 15. Oración por los difuntos. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente pensando en la resurrección, pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos,
para que quedaran liberados del pecado. Segundo libro de Macabeos 12, 42-45. Esta es la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Es el único medio con el cual Cristo me une a sí mismo. Debo creer, confiar y ser fiel a esta Iglesia. Lex credendi también es lex orandi y lex celebrandi. Lo que se cree se ora y se celebra. Esta iglesia es un hospital de enfermos y reconoces cuando Dios te va salvando. Esta es nuestra Santa Iglesia Ortodoxa.